ese ejemplo, ¿no? Que lo vamos a desarrollar. Todos, por ejemplo, abran un Excel, pongan su título y pongan esas columnas y les voy a dar unos minutos para eso. Muy bien, vamos a continuar. Veo que han estado ahí ya incursionando acá. Muy bien. Entonces, los objetivos específicos que ahí estoy mostrando en el ejemplo se han logrado establecer a partir de su lectura de los antecedentes. Recuerden esto. Por ejemplo, bueno, este es un ejemplo. Aquí estos son los objetivos específicos de una tesis, estos son los objetivos específicos de otras tesis. Su lectura de los objetivos específicos de tesis que se parezcan a su investigación es importante porque les va a permitir establecer los objetivos específicos de su propia investigación, ¿no? Usando como referencia la de otras, porque les va a mostrar los objetivos que establecieron investigadores que ya concluyeron su tesis, en donde ustedes pueden incluso ver los parámetros que obtuvieron como resultados y a partir de ellos incluso definir indicadores. Los objetivos específicos ya están ahí. En algún momento también los he conversado con ustedes en la clase. Para mí, entonces, partimos de esto. Nosotros tenemos esto como datos, ¿cierto? Esto como datos lo que tenemos, ¿ya? Y yo creo que todos, si no es la mayoría, o la mayoría, si no es todos, ya debe tener dicha información, ¿sí? Muy bien. Luego también hemos definido nosotros en algún momento en nuestra hoja de cálculo general, que todos los estudiantes del grupo tienen, al que todos los estudiantes del grupo tienen acceso, que también hemos definido las variables, ¿no? Por ejemplo, aquí la variable independiente, la vulnerabilidad por deslizamiento, dice, ¿no? La variable independiente, la variable dependiente, la mitigación. Bueno, la vulnerabilidad no, sino la evaluación de la vulnerabilidad. Hay una diferencia, ¿no? Pues la evaluación, vamos a bien, la vulnerabilidad por deslizamiento. Disculpe. Y la variable dependiente tendría que ser la mitigación de desastres por deslizamiento, ¿no? Mitigación de desastres. Entonces, ¿cómo yo puedo definir la mitigación? O sea, ¿cómo yo puedo mitigar el desastre? A través de propuestas. ¿Y en base a qué yo puedo plantear propuestas? O sea, yo puedo llegar a la zona y decir, y mirar, observar, ver, este, hacer un recorrido y definir, perfecto, aquí puedo hacer esto, aquí puedo hacer lo otro. Tal vez, un ingeniero experimentado, ¿no? Un experto, gracias al, a la experiencia, ¿no? A sus años en los que he estado viendo pues, posiblemente casos similares, con solo ver ya puede establecer o estimar incluso ello. Pero esta es una investigación científica o es de carácter científico. Primero hay que estudiar, analizar, luego establecer, comprobar y finalmente demostrar, ¿no? Entonces, aquí no es cuestión de llegar, ver y poder suponer. Yo propongo, yo propongo la mitigación que pueda, no sé, yo propongo o elevo propuestas para mitigar estos riesgos por desastres ante deslizamientos o para mitigar los desastres por deslizamientos en base a propuestas técnicas, ¿ya? Pero estas las puedo yo plantear si es que hago primero un estudio de la zona para poder decir qué es lo que voy a proponer. Entonces, ahí es donde la propuesta técnica va a variar dependiendo de lo que yo determine en mi estudio de la vulnerabilidad. Sí, en mi estudio de la vulnerabilidad. Ahora, el estudio de la vulnerabilidad, pues, es otro caso, porque hay métodos de tipo cualitativos como hay otros métodos de tipo cuantitativo. Los de cualitativo son como los de inspección visual, donde se define que la vulnerabilidad es baja, media o alta. En cambio, los de cuantitativos te definen incluso
hasta cuántos centímetros logra desplazarse una infraestructura actualmente y cuán vulnerable podría ser respecto a eso ante un sismo severo, ¿ya? No vamos a hacer este caso, aquí tenemos que hacer una evaluación de tipo cualitativa de la vulnerabilidad, ¿sí? ¿Qué es la vulnerabilidad? ¿Qué es la vulnerabilidad? ¿Sí? Bueno, no quiero demorarme justamente en la definición de esto, pero podríamos incluso ir a CENEPRED. Vamos a ver, ahora lo tengo aquí. No lo tengo aquí. Bueno, no lo tengo en la mano. Voy a abrir unas diapositivas, solamente para... No, vamos a ver. Vamos a hacer una pausa primero. Y la mitigación de desastres ante deslizamientos, variable independiente. Lo vamos a poner aquí. Ya, muy bien. No tenemos todavía no tiene forma, ¿sí? Todavía no tiene forma. Ahora viene lo segundo que necesito que todos me escuchen. Las dimensiones. Las dimensiones me van a permitir medir a las variables, ¿sí? Hay dimensiones asociadas a la variable independiente con las que yo voy a medir la variable independiente. Y hay otras dimensiones asociadas a la variable dependiente con las que voy a medir, ¿sí? Entonces son como mi wincha. Ya las dimensiones son como mi regla, mi wincha, ¿no? Ese instrumento de medida con el que yo voy a, valga la redundancia, medirlas, ¿sí? ¿Cómo las redacto? Fácil. Voy a mis objetivos específicos y veo, pues, ¿cuántos objetivos específicos tengo? Ah, tengo 4. Perfecto. Entonces, voy a tener 4 dimensiones. La primera dimensión se vincula al primer objetivo específico y se redacta de forma sencilla, escueta y básicamente no tiene por qué indicar el contexto. No. Por ejemplo, diagnosticar las condiciones actuales de las zonas susceptibles a amenazas por deslizamientos. Entonces ponemos como dimensión 1, diagnóstico de zonas susceptibles a amenazas por deslizamiento.
Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Dimensión número 2. Describir las propiedades geotécnicas del material expuesto al deslizamiento de taludes. Ya, muy bien. Entonces, eso, aquí justamente está. Ingeniero, disculpe. Sí, ¿Lo que acaba de poner en dimensiones es del objetivo específico uno o el sí, objetivo? Ah, ya. del 1. Del 1. Ah, ya, bueno, está bien. Ya, muy bien. Entonces, para el objetivo específico, mejor lo voy a poner aquí al costado, ¿no? Ahí está, dimensión 1, ¿no? Viene del objetivo específico número 1, ¿ya? Muy bien. Igual voy a ser muy claro, más ilustrativo en todo caso. El segundo sería describir las propiedades geotécnicas del material. Propiedades geotécnicas del material de talud. Nada más. Tercera dimensión, nivel de vulnerabilidad y riesgo. Y cuarta dimensión, sería medidas o propuestas de protección propuestas de estrategias, o bueno, de protección en vivienda y medidas de mitigación de desastre. Mitigación o prevención. Muy bien, ya está. Entonces, el ingeniero me dijo que las dimensiones van a medir mis variables. ¿Cuál de estas dimensiones mide la variable independiente? Por ejemplo, esta que dice nivel de vulnerabilidad y riesgo, pues obviamente puede estar asociada a la vulnerabilidad, pero para yo poder definirla tengo que encontrar esto, y para poder definir también, y también para poder definir la tercera, tengo que encontrar la primera. Entonces, estas dos se necesitan para poder hallar esta 3. Y esta 3 es la que me va a medir justamente a la variable independiente. Finalmente, la variable independiente es medida a través de
estas dimensiones. Y esta variable dependiente es medida a través de la última dimensión. ¿Es eso posible? No hay problema. Por ejemplo, los que están haciendo diseño, les recuerdo que son 5 objetivos específicos, ¿no? Son 5. Uno es diagnosticar el estado situacional. 2, describir los estudios básicos. 3, diseñar, ¿no?, la infraestructura vial. 4, determinar el costo directo y la planificación de la obra. 5, evaluar la mejora de la transitabilidad. Muy bien. Pero el tema del diseño, que de la infraestructura vial, que vendría a ser la variable independiente, se logra con las tres primeras dimensiones. Las últimas 2 dimensiones servirán para evaluar la mejora de la transitabilidad vehicular. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? Ingeniero, bueno, aquí me he puesto una X, que me reserva aquí. Pero yo me pregunto, que se pregunten, ¿y ese espacio para qué queda? ¿No? Ingeniero, una preguntita. Yo estoy haciendo el diseño de carretera y también hice en los objetivos específicos, en el OE, hice uno que es con diseñar. ¿Eso lo borro entonces, ingeniero? En el objetivo específico número 3, supongo. Sí, yo lo puse diseñar. O sea, uno más. He hecho 6. No, son 5. 5 nomás entonces, hay que ver. Diagnosticar, Sí, describir los estudios básicos, diseñar, perfecto. determinar el costo directo y la planificación de la obra, y el último es evaluar la mejora de la transitabilidad. Ah, ok. Yo le había puesto diseñar, no, analizar lo había puesto. Entonces ese ya no, Ya. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, ahora lo que viene es que viene el tema de los indicadores. Todo lo que es diseño, señores, ahí me pregunta el compañero, ingeniero, ¿cómo es en el caso pero qué me preguntas? ¿Por objetivos específicos o por las Wilfredo Ormeño? No entiendo, ¿qué me preguntas? ¿Objetivos específicos o las dimensiones? Las dimensiones Ormeño son las mismas que los objetivos específicos. O sea, bueno, no las mismas literalmente, sino que, por ejemplo, si yo tengo en todo lo que es diseño de colegio, diseño de saneamiento, diseño de carretera, diseño de puente, es lo mismo. Primero, diagnóstico, ¿no? Primero, objetivo específico. Objetivo específico 1. Diagnosticar la situación situacional. Objetivo específico número 2. Describir los estudios básicos de ingeniería. Objetivo específico número 3. Diseñar la infraestructura. Y aunque no era obligatorio, pero yo lo estoy obligando para que haya más ingeniería, más chamba de ingeniería, el objetivo específico, porque no solamente que termine el diseño, sino que también apliquen sus metrados, su análisis de costo unitario, presupuestos, ¿no? Cronograma, es determinar el costo directo y planificación.
Y el objetivo específico número 5 es evaluar la mejora y puntos suspensivos. Ahora, pongo puntos suspensivos porque iba a cambiar. Les repito, porque ustedes son bandidos. Esto que estoy colocando es cómo deben arrancar los objetivos específicos. Los objetivos específicos de una tesis de diseño. Así arranca. No es que me la pongan así como está y se termina el objetivo específico. No. Por favor. No. Así arranca. Nada más quiero que entiendan eso. No es que así se escribe, se redacta de forma completa. Porque ustedes tienen que aplicarlo en sus propios proyectos. Si están diseñando un colegio, diagnosticar la situación, bueno, aquí sería el estado situacional. Ingeniero, disculpe, ¿analizar también puede ir o no? ¿Analizar qué? ¿Analizar qué? Bueno, en mi caso era que creo que es la planta de tratamiento de residuos sólidos para ver su mejora de su desempeño sismo resistente. Entonces le quería colocar ahí, analizar el desempeño sismo resistente. O no No, lo tú coloco. vas a diseñar. O sea, tú analizas para hacer el diseño, pero eso forma parte del diseño. El análisis forma parte del diseño. O sea, con decir diseño, se supone que tengo que analizar para hacer el diseño. No es un objetivo específico. O sea, no es específico. Ya, ingeniero, ok. Entonces lo cambiaría por describir. Sí. Diagnosticar el estado situacional de la planta, del existente de la planta, ¿no? Para saber qué vas a diseñar, Ingeniero, qué le falta, ¿no? O si es sí, saneamiento, diagnosticar el estado. Sí. diseñar, evaluar. Lo único que cambiaría sería determinar, entonces. Por favor, ¿puedes hacer bien tu pregunta? ¿Quién está haciendo? A ver, por favor, Ormeño, haz bien tu pregunta. Pues activa el audio y sé más serio, por favor. Te estoy tratando de entender, por favor. ¿Cuál es tu pregunta, Ormeño? No, ¿me logra escuchar, ingeniero? Sí. Ya, bueno, lo que estoy tratando de decirle es que los objetivos específicos ya usted ya no los ha implementado, pero lo que vendría a ser parte de eso para sacar los indicadores en sí, porque yo estaba tomando en los indicadores de los diagnósticos de estudio, estaba tomando lo que vendría a ser la localización de la zona, No, no, a aparte ver, a ver. también, No. entonces, El diagnóstico, o sea, depende, pues, depende de qué quieres mejorar. Si tú quieres mejorar las condiciones de salubridad, tu diagnóstico es para saber qué población tiene este problema o necesita agua, qué población necesita alcantarillado. No sé, y cómo es la tasa de morbilidad de las enfermedades gastrointestinales por causa de la falta de agua y la falta de alcantarillado. Tú eso necesitas. A mí no me interesa saber dónde está ubicado el lugar. No, necesitas saber la población, que es la que se beneficia del recurso. ¿Cuántas familias son las que necesitan agua? ¿Cuántas necesitan desagüe? ¿Cuántas están sufriendo por problemas gastrointestinales? ¿Para qué? Para que luego tú logres decir, en tanto por ciento he mejorado, ¿no?, el abastecimiento de agua a una población, a una demanda insatisfecha, y en tanto por ciento he bajado la tasa de morbilidad por enfermedades gastrointestinales. Pero eso lo vas a decir en el quinto objetivo específico. ¿Cuál es el quinto? En tu caso, evaluar la mejora de las condiciones de salubridad a partir del diseño de las redes de agua y alcantarillado. ¿Entiendes? sí, sí lo estoy entendiendo por esa parte. Para Entonces, eso, un instrumento. Para el objetivo específico, necesitarías hacer un instrumento. Los instrumentos son necesarios cuando quiero recoger información.
con el cual que son los indicadores con el que voy a medir mi dimensión. ¿Cuáles serían los objetivos específicos? Perdón, ¿cuáles serían ese instrumento? Sería un cuestionario, un cuestionario que y te voy a enseñar, mira, aprovechando la pregunta del compañero, me voy a tomar el tiempo para mostrar rápidamente. A ver. Mira, es un instrumento. Ya, que te la guía. Mira, tesis de saneamiento. Ese es el instrumento. Ya. Un instrumento no es una wincha. Un instrumento no es un programa. Un instrumento no es un teodolito. Esas son herramientas. Un instrumento, señores, es un documento que me permite recolectar datos, que tengo que construir, lo tengo que fabricar, perdón, tengo que diseñar, ¿no? Construir el instrumento. Pero de tal forma de que yo pueda recoger la información que necesito para medir mi dimensión. Si mi dimensión es diagnóstico, y con ese diagnóstico yo voy a poder evaluar la variable independiente, entonces necesito saber qué preguntas debería de colocar. ¿Qué tipo de preguntas son cerradas, abiertas, etc.? Disculpen, ha llegado un... Voy a poner una pausa. Ormeño, ¿estás? Sí, ingeniero, sí estoy escuchando. Por favor, voy a tener una pequeña pausa. Entonces, miren, este instrumento que recoge de la información del poblador, recoge características de su vivienda, a qué se dedica el poblador, ¿no? En este caso fue un caserío en la selva. ¿Cuenta con servicio de agua? Sí o no. ¿Qué tipo de fuente usa para abastecerse de agua para su consumo? ¿Río, pozo artesanal? O sea, no solamente te basta con saber que no tiene agua, sino te gustaría saber de dónde obtiene el agua que consume. ¿Y qué características tiene el agua que consume? ¿Agua clara, turbia, con rasgos de color? No.
¿Con qué frecuencia va a la fuente para abastecerse? Porque hay algunos que tienen de repente una pileta, no necesariamente un pozo, sino una pileta de agua y tienen que ir pues una vez al día, o una cisterna y tienen que ir pues de repente 3 veces a la semana, ¿no? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuenta con el servicio de desagüe? ¿Qué tipo de instalaciones sanitarias? O sea, igual, si cuenta con servicio, sí o no, y si no tiene desagüe, ¿en dónde hace sus deposiciones? ¿Hay alguna enfermedad de a usted o algún familiar debido a la falta de agua? Sí y no. ¿No es cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque luego él después en el objetivo específico número 5, con números va a poder decir que mejoró las condiciones de salubridad en base a esto, en tanto por ciento, o redujo las enfermedades gastrointestinales o la tasa de morbilidad también en tanto por ciento. Este instrumento se construyó con el estudiante y mi persona, obviamente, como asesor, para poder luego hacer sus encuestas, ¿no? O sea, encuestas que las hacen, no, por aquí no sé, ahí está. Miren, se toma una foto, él y el encuestado, y es lo que tienen que hacer ustedes para tesis 2. O sea, en tesis 1 hacemos el instrumento, en tesis 2 me lo aplica. En tesis 1 validamos el instrumento, ¿ya? ¿Por qué? Porque este instrumento luego ha sido validado, ¿no? Validado por, creo que por aquí lo tiene. Todavía no se lo... ¿Ok? Muy bien. ¿Y para qué ha generado este instrumento? Este instrumento responde a poder completar justamente la matriz. Acá está. Miren su matriz de consistencia. Bueno, esta es la de presentación de variables. Pero así, claro, pero si le completamos aquí con problema, objetivo y hipótesis, completamos la matriz de consistencia. Pero incluso aquí están sus indicadores, mira sus dimensiones. Diagnóstico de la situacional. Segundo objetivo específico, segunda dimensión, estudios básicos de ingeniería. Diseño, su tercera dimensión, su cuarta dimensión. Costos y presupuestos, su cuarta dimensión. Y finalmente, evaluación de la mejora de la calidad de salud, su quinta dimensión. Y para cada dimensión, ¿cuáles van a ser sus indicadores? Estado del sistema de agua global y estado del sistema de alcantarillado global. Bueno, aquí lo puede mejorar porque pudo haber dicho otros indicadores un poco más precisos, ¿no? Cantidad del uso del agua, fuente de uso de agua, ¿ok? Pero aquí lo pone así de forma global. ¿Y cómo logra, de todas esas encuestas que va a recoger, cómo logra finalmente presentar sus resultados? Los presenta de esta forma. O sea, ante el objetivo específico número 1. Miren, objetivo específico número 1 y así presenta. Población adulta está entre 18 y 40, la mayoría. La mayoría es de madera sus viviendas. De 5 a 6 menores de edad por vivienda. Miren todos los niños por vivienda. Más del 50 tiene de 5 a 6 niños por casa. Es increíble. O sea, hay uno que puede después concluir o interpretar que los más afectados en enfermedades gastrointestinales serán los niños. Actividades productivas, la mayoría es pesca, disposición final de residuos, la mayoría lo hace a campo a cielo abierto, ¿no? O en el río y 9% en el pozo. Estos son los resultados del objetivo específico número 1. Ahora, ¿ya entiendes, Ormeño? Sí, sí, ingeniero. Más o menos estoy captando lo que vendría a ser la parte del diagnóstico para obtener lo que son mis resultados en el objetivo número 5, exacto. No, son resultados del objetivo número 1. El objetivo número 5 ya la evaluación es más corta, ¿no? Pero vendría a ser parte, pero o sea, parte de, ajá, claro, o parte sea, de, ¿cómo puedo yo decir en cuánto mejoro si no sé lo que ahora tengo, pues, o lo que ahora existe? lo que tengo que mejorar supuestamente. Sí, no, para eso necesito saber
qué es lo que ahora existe para que a partir de lo que existe yo puedo saber después en cuánto puedo mejorar con mi diseño. ¿Ya? Muy bien, entonces, el objetivo específico número 1, muy bien. La dimensión 1, ¿cómo va a ser? Diagnóstico, diagnóstico. Diagnóstico. Aquí, estudios básicos. Aquí, diseño. Aquí, costos y planificación. Y acá, evaluación de la mejora. Sí, y se van a aparecer, por ejemplo, el que va a ser el diseño de un colegio y diagnosticar el estado situacional de la institución educativa en cuanto a infraestructura, incluso hasta ya tengo un instrumento para el colegio. Describir los estudios básicos de ingeniería para el diseño de la infraestructura educativa. Diseñar la infraestructura educativa para mejorar el servicio escolar. Determinar el costo directo y la planificación del diseño de la infraestructura educativa. Evaluar la mejora del servicio escolar a partir del diseño de la infraestructura educativa. Igual para tesis de carreteras de diseño o tesis de canales, de repente, ¿no? ¿Ok? Muy bien, regresamos aquí al ejemplo. Entonces, ya tenemos aquí las dimensiones. Ahora lo que me falta son los indicadores. ¿Cómo defino los indicadores? Señores, eso sí necesitan leer. Aquí sí no puedo decir, estos indicadores son parecidos. No. A hacinamiento se diferencian, necesitan leer. Por ejemplo, diagnóstico de zonas susceptibles a amenazas por deslizamiento sería lo primero, ¿no? Y para eso significa evaluación del peligro. Podemos hacerlo de repente a través de, eh, vamos aquí, vamos a ingresar varias columnas. Peligro sísmico. Categoría. Todos los indicadores se tienen que medir. Eventos pasados. Eventos sísmicos, eventos sísmicos. No, eventos pasados. Magnitud. Y frecuencia. Frecuencia. Después, efectos de sitio con intensidad para
Población afectada. Aquí de repente, por unidades, población afectada, unidades. Infraestructura afectada. No es que viene un huaico, el diagnóstico tiene que ir viendo cuánto se va a dañar de infraestructura en metros cuadrados, ¿no? Ahí está. Entonces, mira, le he puesto así porque recién va a empezar a tener forma, recién va a empezar a tener forma nuestro. Recuerden que estos son indicadores solo para este tipo de tesis. Ustedes son indicadores muy, muy distintos. Solo que estoy haciendo el trabajo, el tipo taller de construir esa matriz de consistencia con ustedes, ¿no? ¿Ya? Recuerden que los indicadores tienen que tener unidades. Hay distintos tipos de unidades, ¿no? Hay unidades de tipo ordinal, ¿no? De tipo nominal, ¿ya? Como alto, bajo, o regular, medio. Hay, por ejemplo, población, unidades, infraestructura afectada, metros cuadrados. Todo esto, señores, es de esta dimensión. Creo que esto lo va a sacar. Lo saco acá. Así. Y aquí le pongo mejor. Variable independiente. Ahí está. Primero, primera dimensión, ¿no? Dimensión 1. Que corresponde al primer objetivo específico, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Me ok? Ahí está. Segundo objetivo, este de aquí, vamos a ponerlo para acá. Ahí está. Vamos a ver con objetivos específicos. Muy bien, ¿no? Ya está. Luego viene el siguiente objetivo específico, que son estas propiedades geotécnicas, ¿no?
¿Qué encontrar las propiedades geotécnicas? Creo que por aquí tengo el... Zonas críticas. Ya, aquí. Tipo de suelo. A través del sistema de... Por el suelo. Aceleración. Capacidad portante. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Corte, aquí vamos ingresando otros. Vamos ingresando aquí otros valores, otras filas, porque aquí corte directo. Entonces hay consolidación, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Posiblemente también el I sub P, índice de plasticidad en por ciento. Capacidad portante del terreno, podría estar aquí. Contenido de humedad. Podemos hacer también clasificaciones o subclasificaciones, les explico. Por ejemplo, aquí es características del terreno. Del material expuesto al deslizamiento. ¿Okay? Esto lo puedo poner así. Y aquí, características de la topografía
sea, pueden tener varios indicadores, ¿no? La cosa es que eso los van definiendo en base a su investigación. Podría ser, a ver, en el caso de deslizamientos. Ahí está, ¿ya ves? Tenemos aquí más en los libros. Clasificación de suelo en pendiente. Clase. Y aquí está textura, espesor, posición, geomorfología, estabilidad de luz. Condiciones climáticas en milímetros sobre hora para ver la intensidad. Y condiciones geomorfológicas. Y para ver aquí la categoría. Muy bien. Esto, señores, es todo lo que hay que ver para la dimensión 2. ¿Se han dado cuenta? Mira, y ahí recién va teniendo forma. ¿Por qué? Porque el objetivo 2 iría hasta acá, ¿no? Vulnerabilidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Entonces, vamos a hacer con vulnerabilidad, que podríamos incluso... vulnerabilidad. ¿Qué vamos a determinar en vulnerabilidad? El nivel de vulnerabilidad
Nivel de vulnerabilidad. Nivel del peligro. El peligro. Nivel del riesgo. Categoría. Ahí está, ¿no? Y aquí vamos a tener dos. Uno que va a ser reforzamiento de infraestructura ante cargas de impacto por deslizamientos. Y aquí nominal, o sea, va a querer escribirlo, ¿no? Nominal. ¿Ya? Y el otro es estrategias mm, estrategias preventivas, para la para la estrategias preventivas para la, ¿no le había puesto? Estrategias preventivas para zona susceptible a desastre. Y plan de manejo de emergencia, desastres por deslizamientos. Y aquí vamos a poner un global. Y ahora aquí tengo, o nominal, ¿no? Muy bien, señores, miren, ya. Entonces con esto ya tengo aquí. Y lo que voy a hacer es que estos objetivos específicos los jale hacia la izquierda y los jale hacia la derecha. Uy, ¿qué pasó? No, esto de aquí lo jale a la derecha. ¿Ya? ¿Por qué y para qué? Para definir de una vez los objetivos, los problemas y las hipótesis que también van a salir rápido. Un momento, por favor.
Ya, continuamos. Continuamos antes de terminar. Entonces, si se dan cuenta, miren, hemos generado... incluso también les aconsejo lo siguiente, ¿no? De repente está aquí nomás. Después vemos eso. ¿Sí? Vamos por aquí eliminando esto de aquí para limpiar el escenario. Incluso yo les diría, pueden enumerarlo. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí pasan acá, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué hacen aquí con los que han copiado para la derecha y para la izquierda, ¿no? Simplemente lo ponen como pregunta. Por ejemplo, diagnosticar. Entonces, aquí solamente ustedes ponen, aquí me parece que... Ahí está, ¿no? Diagnosticar las condiciones, ustedes ponen entre preguntas todo, ¿no? ¿Cuáles son, cuál es el diagnóstico de las condiciones actuales, bla, bla, bla? ¿Y cuál sería la hipótesis? Es posible diagnosticar las condiciones actuales de las zonas actuales amenazas por deslizamiento en el anexo. Ahí está. Acá, describir las propiedades, ya, como pregunta, ¿no?
¿Cuáles son las... Y termine pregunta. Así de simple, señores. Espero que me estén escuchando todos, porque es lo que tienen que seguir haciendo para la siguiente clase que toca. La siguiente clase, según el sílabo, toca matriz de consistencia. Todos me traen su matriz de consistencia. Ahí vamos con otros puntitos más para la P03. ¿Ya? Me traen eso y me traen el 2.3 y el 2.4 terminado. O sea, con eso ustedes ya estarían terminando. (2.4), 2.5 también. Y ahorita les explico también el 2.6. 2.6. Ok. ¿Para qué? Para que en la siguiente clase, o sea, después de esta, ya empiezo a explicar todo lo que es capítulo 3 para prepararlos para su P03. Y aquí donde vamos a hablar sobre los instrumentos de investigación. Algunos de esos instrumentos yo les voy a contribuir, voy a ayudarlos. A los que se queden, a los que van avanzando, obviamente, en el proceso de la tesis, para poder también acelerar el tema de la validación, ¿no? Y terminen ya con instrumentos incluso válidos, ¿ya? Entonces, aquí pones... Creo que así es posible describir las propiedades para mitigar los desastres por deslizamientos en... Nada más. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es el análisis? Entre preguntas, ¿no? ¿Cuál es el análisis del nivel de vulnerabilidad? Y termina en signo de interrogación. Y la otra, ¿qué propuestas o cuáles... ¿Qué propuestas de protección de vivienda y medidas de mitigación y prevención reducirán los niveles de riesgos por deslizamiento en el anexo San Juan? Ahí está. Aquí igual, ¿no? Con o es posible o si aplico las propuestas de protección, es posible reducir niveles de riesgo. Y aquí igual, ¿no? Con el análisis del nivel de riesgo, de vulnerabilidad de riesgo, es posible mitigar desastres por deslizamiento. ¿Sí? Ok, entonces, no tienen por qué estar copiando esto, ni esto, y esto. ¿Por qué? Porque sus objetivos específicos son tuyos. Depende, o sea, si es algo que sea de vulnerabilidad, pero aquí, aquí en este grupo, el único que tiene vulnerabilidad por deslizamiento es Arco Maldonado. El resto son diseños, o el resto es incluso tesis de tipo experimental, ¿no? Muy bien. Luego, con esto, señores, ¿qué hacemos? Le damos un formato. ¿No? Aquí.
¿Cuál es mi formato? Sí. Yo sugiero encerrarlo aquí con este y con este los verticales. ¿Sí? Miren, estas dos. Para no llenar de muchas líneas que pueden opacar. Arriba, arriba, sí, arriba. Ahí está. Muy bien. Y ya tiene su matriz de consistencia. ¿Por qué he enumerado esto? Hay 19 indicadores. ¿Por qué he hecho esta enumeración? Porque el tesista en 2.3 tiene que decir 1, peligro sísmico. 2 puntos. El peligro, no, pero peligro sísmico no. Aquí no, aquí es peligro o sectores críticos expuestos. Ya, igual, no, aquí. Sectores críticos expuestos a peligros por deslizamiento. Y pone, ¿no? Según Cubas 2021, estos sectores representan y bla, bla, bla. Luego siguen con 2. ¿Cuáles 2? Eventos pasados de deslizamiento. ¿No? Se refiere a bla, 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 que de acuerdo con INDECI y continúa. ¿Entienden? ¿Todos entienden ahora cómo hacer el 2.3? El 2.2, perdón. Dime, Víctor. Ingeniero, disculpe, buenas noches. Ingeniero, a lo que es acá característica de la topografía del terreno, el mío viene a ser lo que es una elaboración de cobloques. Esa parte como haría de mi título. En lo que es en indicadores. Uso de concreto reciclado como sustituto del agregado grueso para fabricar. No, tu primer objetivo específico es caracterizar las propiedades físicas del concreto reciclado para su uso en la fabricación de ecobloques. ¿Y qué indicadores vas a tener? Tú no vas a hacer diagnóstico. Ni tú, ni Becerra, ni Legrand, ni White Alfaro, ni Miranda no van a empezar. Su primer objetivo no va a ser diagnóstico. Ah, El primer ok. objetivo de Becerra, de Guamán y Sarmiento, de White Alfaro, de Miranda, Garibay, es caracterizar este insumo no convencional que voy a incorporar al concreto, a la mezcla asfáltica, no sé, al ecobloque. En el caso de Becerra, su primer objetivo específico es caracterizar las propiedades físicas y químicas de las fibras de vidrio para su uso en la fabricación de concreto estructural F'C 210. En el caso de Guamani, caracterización, bueno, tuyo, ¿no? Caracterización, o sea, caracterizar el concreto reciclado, las propiedades físicas del concreto reciclado como sustituto del agregado grueso, no, perdón, para la fabricación de bloques de alveolares de tipo P. Ingeniero, tengo una consulta. Dime. En la parte, ya, yo soy de la tesis del vidrio molido, la de Legrand Mendiola, y uno de mis objetivos era caracterización de las propiedades, si no me equivoco, Tú ya tienes, pues, físicas claro, y químicas. ya tienes. Ajá.
Sí, pero tengo una duda porque la caracterización química del vidrio es un procedimiento bastante complejo y se hace por inflorescencia de rayos X. No, mi cholo, ni tú ni todos ustedes no se vayan a ir a un laboratorio de química, porque les va a salir carísimo sus tesis. Ajá. Miren, Por ejemplo, yo he visto que en otras tesis relacionadas lo que hacen es agarrar ahí entra a tallar, ahí entra, tú vas a, ahí ustedes van a aplicar una técnica que se llama revisión documental, Ajá. ¿ya? Que es la que hizo, por ejemplo, este señor de aquí, donde está Campos Yoyo, que aplicó ceniza de cáscara de arroz. Ya no llevó la ceniza de cáscara de arroz, no. Él no llevó. Él lo que hizo fue caracterizarlo, sí, lo caracterizó, ¿no? Porque la primera, primero caracteriza, ¿no es cierto? Ahí está. Como ustedes, ¿no? Igual como el concreto reciclado, como la bacteria o como el caucho reciclado. Lo primero es que tienen que decirle al que lea su tesis es qué características tiene este material como para que ustedes supongan que puede intervenir dentro del concreto, de la mezcla asfáltica, ¿no? Algo debe de tener, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Cómo ha resuelto el primer objetivo? Y aquí están sus resultados. Resultados. Ha construido sus resultados a partir de revisar 1, 2, 3, 4, 5 investigadores que ellos sí hicieron sus análisis químicos. Estos investigadores sí lo hicieron. Entonces, tú recoges esta información, por eso se llama la técnica, revisión documental de la técnica, y el instrumento sería una matriz de categoría. ¿Por qué una matriz de categoría? Porque es una matriz que incluye una cabecera y columnas, pues, ¿no? O sea, empiezas a categorizar, a segmentar tus resultados. Ese es el instrumento y la técnica es revisión documental, pero lo haces en base a lo que 5, de 3 a 5, no menos de 3 investigadores lograron caracterizar, sí lograron caracterizar. ¿Qué se caracteriza del concreto reciclado? Su granulometría, su contenido de humedad. Bueno, en el caso del concreto reciclado me parece que sí pueden incluso hacerlo de repente por laboratorio, ¿eh? Me refiero ya a componentes mucho más pequeñas como la fibra de vidrio, como de repente el caucho, como de repente la bacteria. Eso sí, posiblemente la técnica sea una revisión documentaria, pero en el caso del concreto reciclado, el concreto es, ¿qué características, ingeniero, tengo que usar del concreto reciclado? Bueno, las mismas que necesitas para diseñar un ecobloque. El contenido de humedad, la granulometría, ¿no? Y para eso tienes que zarandearlo y ver por cuántas mallas pasas y generar una curva granulométrica para saber en qué se parece la curva granulométrica del concreto reciclado que está triturado con la arena que se usa en ecobloques. ¿Entienden las consultas? ¿Quién me preguntó? Marta, creo, fue. Entonces, esos son algunos de los indicadores, por ejemplo, Marta, ¿no? Caracterización del correo reciclado, muy bien. Contenido de humedad, muy bien. Granulometría. ¿Qué más? Peso específico, muy bien. ¿Qué más? No se me ocurren otras cosas más. Pablo. Sí. Disculpe. Muy bien, entonces, ya está claro para que hagan el 2.2 todos, ¿verdad? Ya. El 2.3 es, en este caso, aquellos términos que ya no se incluyen en el 2.2 y que ustedes consideren que podrían ser necesarios para su investigación. No más de una página y las definiciones son cortas. Por ejemplo, aquí, no, está hablando
Está hablando sobre el tema de deslizamientos, ¿no? Muy bien. ¿Qué podemos hablar aquí? Quizás tipos de desastres por deslizamientos, ¿no? Aquí pone A, huaicos, B, aluvión, C. Muy bien, entonces por ahí pone eso. ¿Ya? ¿Entienden? Eso, marco conceptual. ¿Ya? Hipótesis, ya las tienen, las incluyen, ¿ya? General, lo copian, y específicas, lo copian. Creo que me parece general, tiene aquí este acá, específico. Este acá. Muy bien, ¿ya? Lo copian. Variables, ya las tienen. Ustedes solamente ponen independiente y lo de la matriz de consistencia lo copian. Dependiente y lo copian. Ya está. Eso ya está. Y 2.5, definición operacional de términos. Es definición operacional de la variable independiente. Significa que ustedes con sus propios términos indiquen cómo es que van a dimensionar dicha variable. Esta variable se dimensiona a partir del diagnóstico de las zonas expuestas al peligro de desastres por deslizamientos. Luego se realizará estudios básicos de ingeniería en los sectores de la cuenca con potencial de riesgo a desprenderse del talud. Y finalmente, una evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo ante deslizamiento. Muy bien. Las definiciones operacionales no necesitan ser citadas, ¿no? Por alguna referencia, si es que ustedes con sus propios términos la describen. Si la obtienen de otro libro, de otra tesis o de otra investigación, ahí sí la citan. Yo ahorita lo acabo de hacer con mis propios términos, no tengo por qué citarlo. Así como definen la variable independiente, también hacen definición operacional de la variable dependiente. ¿Cómo miden la variable dependiente? En este caso, pues, tengo que escribir que se va a hacer una propuesta de reforzamiento en las viviendas para que puedan enfrentarse a los desastres de ese tipo. También se va a aplicar técnicas o alternativas técnicas, técnicas sobre alternativas, ¿no? De carácter técnico, valga la redundancia, en las zonas que pueden desprenderse para poder disipar la energía. O sea, se va a aplicar disipadores de energía. Esas son propuestas de carácter técnico, ¿sí? Y de esa forma uno puede ya dimensionar esta variable dependiente. Y con eso se termina, señores, el capítulo
2. Para la semana que viene, ustedes me enseñan el capítulo 2 terminado. ¿Está claro, delegado? Bueno, la delegada, Cacha, creo que tú eres compañero de Anthony. Sí, ingeniero, lo escucho. ¿Qué pasa con ella? ¿No está en clase? Ingeniero, ¿no le escribió ella? Dijo que le iba a escribir. Para decirme que no me estoy bien. Que iba a conversar con usted. Para decirme que va a seguir o no va a seguir, no entiendo. Iba supuestamente a conversar con usted personalmente. Personalmente, que va a viajar a ese Chiclayo o qué? No, o sea, por chat o por llamada. No sé. Bueno, no lo he hecho, no sé, mucho misterio. Ya, ok. Voy a tratar de Entonces, comunicarme con él. Voy a hablar con él. Legrand, se entendió, ¿no? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces la semana Legrand, por favor, ¿puede repetirme qué me van a presentar la semana que viene? Si no me equivoco, hasta el punto 2.2.4. 6. 6. Definición operacional de Ah, perdón, aquí sería de variable. Ya, muy bien. ingeniero, si tengo consultas con respecto a los indicadores, ¿dónde se podrían realizar? Por favor, me solicitan ejemplos de matrices que tengo de mis estudiantes que ya he asesorado, de tipo de obras de saneamiento, obras de textura vial, obras de caucho, a ver, ¿qué tipo de tesis tienen ustedes? De esta más o menos sí tengo, pero no tengo como vidrio molido, tengo como ceniza de cáscara, ¿ya? Sí, sí. Ajá, pero De el cemento ejemplo no. reciclado, me parece que no tengo de esa. De caucho sí tengo, esto no tengo. También aquí deberíamos. Todas las infraestructuras viales sí tengo. Saneamiento también tengo. Y esta de riego por proceso, que más o menos ya es lo que he hecho ahora, ¿no? No sé si aquí está Vargas Ricales o Marco Maldonado, no sé. Muy bien, estimados estudiantes, con esto terminamos el capítulo número 2